Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y yo soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión quisiera platicar acerca de dos hombres que nos marca la Escritura, dos hombres ricos, pero entre ellos había una grande diferencia. Al primero que mencionaremos es al joven rico, del cual nos habla Marcos, el capítulo 10, versículo 17 en adelante. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven, cuando el Señor iba a seguir su camino, dice aquí en la Escritura, porque el Señor andaba predicando el Evangelio, las buenas nuevas por todas partes. A eso había venido. A lo suyo vino, dijo San Juan. Ese era su trabajo. A eso había venido el Señor. Esa era su labor, su oficio. Eso era lo suyo. Andaba por todas partes, en aldeas, en las ciudades, y cuando él iba a seguir su camino, es decir, cuando él iba a seguir predicando y salió y se encaminó para hacer su trabajo, lo alcanza un hombre, el cual, al llegar donde él estaba, hinca su rodilla y le hace una pregunta muy importante, porque recuerden que el Señor venía predicando el Evangelio para vida eterna. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este joven, este hombre, le hace una pregunta en particular muy importante. Pero antes de preguntarle, le llama maestro bueno, a lo cual el Señor le responde: ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me llamas bueno si solamente bueno hay uno? Y ese es nuestro Dios. Pero este hombre le dice: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo practicar? ¿Qué obras tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le contesta: los mandamientos sabes, los conoces. Aquel joven sin duda se quedó pensando: ¿de qué mandamientos me hablará? Pues él es un maestro. Quizás tenga unos mandamientos para mí desconocidos, pues que me los enseñe, porque yo quiero alcanzar la vida eterna, yo quiero salvarme, quiero saber qué clases de mandamientos. ¿Cuáles? Le dice este hombre. ¿Cuáles mandamientos? ¿A qué mandamientos te refieres para que yo los cumpla, los haga, los lleve a cabo, porque quiero heredar la vida eterna? Entonces el Señor le contesta en el versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel joven, esos mandamientos se le hicieron muy conocidos. Entonces él respondió y le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, estos mandamientos que él pensó que a lo mejor eran otros diferentes a los que él conocía, porque el Señor andaba predicando el reino de los cielos, cómo salvarse, cómo obtener la vida eterna. Entonces él pensó: a lo mejor son mandamientos diferentes, distintos. Por eso le preguntaba: ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que cumplir para alcanzar la vida eterna? Y cuando el Señor ya le pregunta de los mandamientos, aquel joven se le hicieron familiares, muy conocidos, y le contesta a aquel joven: Señor, todos esos mandamientos que tú me dices, pues yo siempre los he guardado, siempre los he cumplido desde mi juventud.
No hay ninguno de ellos que yo no cumpla, que yo no lleve a cabo. Y le dijo una gran verdad. Digo, porque el Señor conocía los corazones. Incluso sabía lo que pensaba la gente. Los pensamientos que tenían, el Señor los sabía. Entonces, este joven le estaba hablando con una gran verdad. No le estaba mintiendo al Señor. No le estaba hablando con hipocresía, sino con verdad. Entonces Jesús, el Señor, cuando le responde a este joven que él los cumplía desde su juventud y era una gran verdad, el Señor mirándole, cuando le responde de esa manera, se le queda viendo, lo mira y dice la Escritura, y lo amó. Sintió amor por él. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo verdad. El Señor amaba a todos, es cierto, pero él sabía quién le hablaba con verdad y quién le echaba mentiras, quién era hipócrita. Así el Señor lo sabía, pero este hombre no le está contestando con mentira ni con hipocresía, le está hablando con verdad y se le queda viendo, dice, y el Señor Jesús mirándolo, le amó, pero le dijo una cosa, te falta nada más. Sin duda aquel joven se puso contento, pues si se trata de los mandamientos y yo ya los he cumplido, entonces la cosa que me hace falta, pues va a ser sencilla, va a ser fácil. Si yo todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud y nada más una sola cosa me falta. ¿Cuál es? ¿Qué cosa me falta? Anda, vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres. Ayuda a la gente necesitada. Ese mandamiento para él se le hizo pesadísimo, muy difícil. Aquel hombre se puso triste y se puso triste porque quería heredar la vida eterna. Le dolió en su corazón porque él deseaba alcanzar la vida eterna. Por eso fue corriendo, lo alcanzó, aprovechó el momento que por ahí va el Señor y corre y se hinca y le hace la pregunta, dime qué debo hacer porque yo quiero salvarme, quiero alcanzar la vida eterna. Y él cumplía lo primero que el Señor le dijo. Pero lo segundo, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres. Ahí fue donde le dolió en su corazón. Y mejor se retiró, mejor se fue a deshacerse de todas sus heredades, porque era muy rico, dice la Escritura. Así nos enseña la Escritura que era muy rico. Dice el versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. O sea, prefirió su riqueza, prefirió todas sus pertenencias que tenía a alcanzar la vida eterna. El Señor le dice, vende todo lo que tienes. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas propiedades. ¿Cómo me voy a deshacer de todo lo que yo he ganado, de todo lo que yo tengo, para dárselo a los pobres? Es que el Señor le estaba hablando del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si a él le gustaba mucho tener, le gustaba la riqueza, pues que tu prójimo también tenga riqueza. Era lo único que le hacía falta. El Señor fue lo que vio en él, porque todos los demás mandamientos, no robaba, no mataba, amaba a su padre y a su madre. Todo lo que el Señor le dijo, todo esto lo he guardado. Solamente le hacía falta el amar a su prójimo como a sí mismo, como a él mismo. ¿Te gusta vivir bien? ¿Te gusta vivir cómodamente? ¿Te gusta la riqueza? Ayuda a tu prójimo. Si él hubiera amado a su prójimo como a él mismo, ¿qué más le hacía falta? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y sígueme. Pero no quiso seguirlo por esa sola palabra y se fue triste. Se alejó por la tristeza que embargó su corazón. Ese
Ese testimonio quedó grabado para todas las generaciones en la escritura y lo estamos leyendo hasta ahora. Pero hubo otro hombre también rico, otro hombre que también tenía muchas posesiones. Y vamos a ver la grande diferencia entre este otro hombre al joven rico. Ya vimos que el joven rico no quiso ayudar a su prójimo porque no quería deshacerse de sus pertenencias y amó más su riqueza que el reino de los cielos. El hombre que vamos a hablar a continuación se llama Zaqueo. En San Lucas capítulo 19, desde el versículo 1, nos empieza a decir la escritura así en el nombre del Señor Jesucristo. Habiendo entrado en Jericó, el Señor Jesús, al andar predicando, recuerden que él a lo que había venido aquí a la tierra era para predicar el evangelio, para predicar la salvación para las almas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad muy grande. Él, al haber entrado a Jericó, él iba pasando por la ciudad, pero ya lo estaba esperando una gran multitud, dice aquí la escritura. Mucha gente lo estaba esperando porque al Señor ya muchos habían oído hablar de él. Y entró en esa ciudad, y en esa ciudad vivía un hombre que se llamaba Zaqueo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, también este hombre era rico, así como aquel joven rico. Ahí en esa ciudad vivía este hombre Zaqueo. ¿Por qué era rico? Porque dice que era el jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que cobraban los impuestos públicos para Roma, porque Roma era el imperio que estaba dominando a todos los judíos. Y los judíos tenían que pagar un impuesto. A Roma no le interesaba, los dejaba que los judíos tuvieran su religión, cualquiera que fuera, que ellos decidieran en cuanto a su religión, a sus creencias. Nada más, lo único que Roma les pedía, les exigía, eran los impuestos. Y muchos judíos trabajaban para Roma, trabajaban cobrándole los impuestos a su misma gente, a sus mismos parientes de la raza que ellos tenían, es decir, de los judíos. Y Zaqueo, aunque era judío, descendiente de los judíos, pero él era el jefe, no era él el que cobraba los impuestos, él era el jefe. Si el cobrador de impuestos, porque cobraba de más o porque robaba, tenía la forma de cómo enriquecerse, cuanto más el jefe de los publicanos. Y este era Zaqueo. Zaqueo no cobraba, Zaqueo era el jefe de los que cobraban. Y dice la escritura que era rico. Si está marcado aquí en la escritura que era rico, es que tenía muchas heredades, muchas posesiones. Se había hecho rico al ser el jefe de los publicanos, al cobrar el impuesto para Roma. Dice el versículo 3, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. O sea, él ya había escuchado, él ya había oído acerca de Jesús, del Señor, ya había escuchado, pero él quería conocerlo. Se decían muchas cosas muy buenas del Señor. Él no estaba esperando una sanidad de alguna enfermedad, porque no estaba enfermo. Muchos lo esperaban porque estaba enfermo, porque tenían alguna necesidad o porque su hijo estaba sufriendo. Él no. Zaqueo había escuchado de la fama del Señor y él solamente quería saber quién era, quién es. Quiero conocerlo, quiero ver cómo es. Nada más que se le presentó dos dificultades. La primera, que había mucha gente, era una gran multitud y él no iba a poder ver al Señor por la razón de que era bajito de estatura, era muy pequeño. Entonces, cuando el Señor pasara por ese lugar, aunque él brincara entre la multitud, no iba a poder verlo, no iba a poder contemplarlo como él quería,
porque él quería conocer al Señor, quería conocer a Jesús, ese Jesús que tanto hablan, que hace tantos milagros, que trae su palabra, su evangelio para salvación. ¿Quién es? Quiero verlo, quiero conocerlo. Y tenía esa grande necesidad de conocerlo, no de pedirle un favor o una sanidad para su cuerpo, no. Él solamente quería conocer quién era ese hombre tan famoso que todo mundo hablaba, y por eso estaba la multitud, porque iba a pasar por ahí, por la ciudad. Entonces él desesperado, ¿cómo lo voy a ver? No voy a alcanzar a verlo. Él no quería platicar con él, él no quería que le dieran permiso para acercarse, no, él solamente quería conocerlo y no podía. Y corriendo delante, porque él al ver la multitud, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Eso era lo que le impedía. No tanto era la multitud, sino era su estatura, su tamaño. Había gente, personas más altas que él, mucho más altas que él, y le estorbaban completamente, le tapaban la visión para poder contemplar cuando el Señor pasara por ahí. Y corriendo delante, porque él ve hacia adelante y ve que había un árbol muy grande, un sicómoro. Sin duda ya había gente ahí arriba, personas, más bien niños eran los que más se suben a los árboles. Y él, aprovechando el momento, corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. No se quedó, él no le interesó porque todo mundo lo conocía, sabía que era el cobrador de los impuestos, el jefe de los cobradores de impuestos. Y este hombre sin duda andaría bien vestido, pues era un hombre rico, muy bien arreglado, pero no le importó lo que los demás pensaran, los demás dijeran. Él corre y se sube al árbol, porque por ahí donde estaba ese árbol, ahí estaba la multitud abajo y por ahí iba a pasar el Señor. Él deseaba con todo su corazón conocerle, saber quién era ese Jesús que tanto hablaban. Y se sube, se trepa al árbol. Pero la sorpresa más grande que se llevó tanto él como toda la multitud, que cuando iba pasando, pues todo mundo quería tocar al Señor. Y llega y se detiene precisamente en ese árbol. Y el Señor voltea hacia arriba y lo llama hasta por su nombre. Si Zaqueo no lo conocía, Zaqueo quería saber quién era él, pero Jesús se detiene frente a ese árbol y lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo. Entonces él se sorprendió y toda la multitud, porque al detenerse el Señor, todos estaban contentos, felices, pero se detiene y voltea hacia arriba y lo llama por su nombre, Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice, le dijo, Zaqueo, desciende, bájate de ahí, porque hoy es necesario, hoy ocupo posar en tu casa, descansar en tu casa. Aquel hombre se maravilla, nunca pensó que el Señor le iba a hablar. Él no quería no quería que le hablara, no quería acercarse, no. Yo tan solo con que lo vea, quiero conocer quién es. Pero el Señor, como conoce los corazones, el Señor conoce los pensamientos, sabía que este hombre deseaba con todo su corazón conocerlo. No como la demás gente que lo estaba esperando para acariciarlo, como si fuera pues una persona muy famosa, pero Zaqueo no, él quería saber en realidad, quería conocerlo. Y el Señor le dice, desciende, porque es necesario. Fíjense qué palabra tan importante. Es necesario que pose yo en tu casa. Aquel hombre contento, nunca se esperaba que esto fuera a suceder y se baja del árbol corriendo y corre a su casa a preparar, él, a ver, pónganse a preparar porque va a venir el Señor Jesús aquí a mi casa y su gente que le servía
empieza a preparar la mesa para el Señor. ¿Qué le voy a invitar? ¿Qué le voy a dar? Y cuando el Señor entra a su casa, entonces él descendió a prisa, corriendo, y le recibió gozoso, feliz. Pues imagínense, nada más quería conocerlo. ¿Cuándo iba a pensar que el Señor, al que él tanto deseaba ver, iba a llegar a su casa? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y dice el versículo 7, al ver esto la multitud, toda esa gente que estaba esperando al Señor, porque todos se dieron cuenta, estaban ahí cuando el Señor se detiene y le llama por su nombre y le dice, es necesario, desciende a prisa, corre, es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto la multitud, dice el versículo 7, al ver esto todos murmuraban. ¿Qué era lo que decían? Entre ellos decían que había entrado a posar en casa de un hombre pecador, porque todo mundo lo conocía. Todo mundo sabía quién era Zaqueo, era el cobrador de impuestos. Es el que nos roba, el que siempre nos exige, hasta nos cobra de más. Toda su gente que trabaja para él nos cobra de más, por eso tiene tanta riqueza, por eso se ha enriquecido. Es un hombre pecador, es un hombre malo, que no merece. Todos empezaron a murmurar, porque todos se dieron cuenta que entró a una casa, decían ellos, que el Señor, si supiera quién es ese hombre, no hubiera entrado con él. Y dice el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie, ya que el Señor estaba en su casa, de pie le dice el Señor, he aquí, Señor, todo lo que tengo, la mitad de lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. Fíjense la grande diferencia entre aquel joven rico. Aquel cumplía todos los mandamientos. Este era un hombre pecador. Zaqueo era un hombre que la gente no lo veía bien, pero aquel joven rico era un cumplidor de la ley, era un cumplidor de los mandamientos. Y Zaqueo, al contrario, Zaqueo era lo más despreciado de la gente. Tenía mucha riqueza, sí, pero la gente lo veía mal. Los judíos lo despreciaban y aquel hombre puesto en pie le dice al Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Se la voy a entregar a los pobres. Pero ¿quién le estaba pidiendo? El Señor nunca le habló como aquel joven rico, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y Zaqueo le dice, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien le he robado, se lo voy a devolver 4 veces más de lo que yo le he robado. Qué grande diferencia de uno al otro. ¿Y cuál fue la expresión del Señor? Allá de aquel joven rico voltea con sus discípulos y les dice, cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Todo aquel que pone su mira, su corazón en las riquezas, le va a ser muy difícil. No quiere decir que los ricos no se iban a salvar, no, pero dice cuán difícil, porque aquí estamos viendo a otro hombre rico que no tenía su mira en sus riquezas, su corazón no estaba puesto en lo que él poseía. Por eso el Señor contesta de la siguiente manera. Dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque se empezó a desprender de su riqueza, porque el Señor quiere que todo mundo se haga pobre. No, sino que su confianza, sino que su fuerza, su fortaleza no está en la riqueza, en lo que posee el hombre. A eso se refiere el Señor. Y cuando escucha esa expresión de este hombre llamado Zaqueo, cuando le dice, le voy a dar la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. Si le robé 1,000, le voy a regresar 4,000, 4 veces más de lo que yo le robé. Hoy, dice el Señor, hoy ha venido la salvación
a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Qué hermosa bendición llegó a la casa de Zaqueo, porque fue un hombre bueno, de corazón sincero. Era lo que el Señor buscaba, un corazón verdadero, un corazón sincero, no con hipocresía, no con apariencia, porque a muchos encontró el Señor aparentes, con hipocresía, que querían aparentar una cosa y eran otra. Aquel joven rico, el Señor lo amó, sintió amor por él, pero cuando el Señor le menciona de sus riquezas, que se deshiciera para que la diera a los pobres, no es que el Señor verdaderamente hubiera querido que él se deshiciera de todo y se quedara en la pobreza. No, pero de esa manera probó su sinceridad, si verdaderamente quería salvarse. Y no fue así, porque mejor se retiró, se fue triste, prefirió quedarse con sus riquezas, con sus posesiones, mientras que Zaqueo estuvo dispuesto, sin que el Señor se lo pidiera: le voy a dar la mitad de mis bienes a toda la gente necesitada, a los pobres. Y es más, si no con esto, no es todo. Si alguien que venga, tú me robaste, tú me defraudaste de esta manera, yo se lo voy a volver lo defraudado 4 veces más. Y el Señor no tuvo necesidad de decirle esto. El Señor dijo: este también es hijo de Abraham, y hoy la salvación ha venido a esta casa. Esta es la grande diferencia en los verdaderos creyentes en el Señor. No quiere decir que el Señor quiere que vendamos todo y nos quedemos sin nada. No, sino el verdadero sentimiento del corazón es lo que el Señor amaba. Es lo que el Señor sintió por ambos, tanto por aquel joven rico como por Zaqueo. Pero ¿quién fue el que quiso verdaderamente alcanzar la vida eterna y quién fue quien la despreció? Ahí queda marcado en la Escritura quién, quién fue el que verdaderamente deseó salvarse y el que por la riqueza despreció la salvación. Esto sea para la honra y la gloria del Señor. El Evangelio que es predicado en estos últimos tiempos por la Iglesia La Luz del Mundo, lo seguimos invitando para que ustedes nos acompañen. Esto es hermoso, esto es precioso. No quiere decir con esta explicación que debes de desprenderte y regalar todas tus riquezas. No, debes de buscarle al Señor con todo tu corazón. Que no te estorbe tu riqueza para servirle al Señor. Que no sea un estorbo para alcanzar la vida eterna como pasó con el joven rico. Todo esto sea para la gloria del Señor. Y te invitamos a la Iglesia La Luz del Mundo. Busca el templo, se llama La Luz del Mundo. Ahí te estamos esperando con los brazos abiertos. El Señor te está haciendo un llamado para que te acerques a su pueblo, a su iglesia. Que Dios los bendiga, que el Señor esté con ustedes y que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sigan morando en sus corazones y el Señor los bendiga.